Nuestras Voces, un programa que se realiza desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo a las autoridades sanitarias, por el momento nuestras oficinas permanecen cerradas. Sin embargo, continuamos brindando asesoría vía telefónica a los siguientes números: 614-132-9104 y 614-385-9598 y 614-255-0305 en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Este 16 de diciembre se cumplen 10 años del cobarde asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, en donde exigía justicia por su hija Rubí Fraire Escobedo, víctima de feminicidio. Todos los años, en esta fecha, Chihuahua se organiza con un acto que conmemora su vida, su lucha y mantiene viva la exigencia de verdad, justicia y reparación. Por ello, tendremos entrevistas de 3 personas que vivieron parte de la lucha de Marisela Escobedo. Contaremos con la primera entrevista a una luchadora social y defensora de derechos humanos, Alma Gómez, así como la participación de Luli Hernández, quien es madre de Pamela Portillo, desaparecida el 25 de julio de 2010. Y finalmente, contaremos con la entrevista al abogado especialista en casos de inmigrantes en Estados Unidos, Carlos Spector. Quédese, ya comenzamos. Damos inicio a las entrevistas de este programa y me da mucho gusto presentarles a Alma Gómez Caballero, quien es una luchadora social y defensora de derechos humanos, quien ya nos acompaña en el estudio. Bienvenida, Alma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tú, Alma, para las personas que nos están viendo, eres una de las fundadoras del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y como ya lo comenté en tu presentación, pues eres una luchadora social y defensora. Pero quisiera que nos platicaras desde cuándo eres defensora, Alma. Bueno, en los últimos años, y no hace mucho, nos percatamos que éramos defensores de derechos humanos. Hasta entonces no nos llamábamos así. El término común era luchadora social, ¿sí? Pero bueno, mi padre fue un dirigente agrario y me invitaba a que lo acompañara a sus manifestaciones. Pero posteriormente, cuando yo entré a estudiar para maestra en la Normal Rural de Saucillo, Chihuahua, hacíamos 3 años de secundaria y los 3 de normal, llegué a los 12 años. Y la sociedad de alumnas era una sociedad muy participativa, sobre todo en problemas relacionados con el campo. Se suponía que nosotras al terminar de estudiar íbamos a trabajar en el campo. Entonces, la sociedad de alumnas participaba en las movilizaciones campesinas, donde estaba también mi papá, era dirigente. Y pues ahí me tocó participar en marchas, caravanas, otras compañeras mayores que yo en invasiones de tierras, etc. Entonces, desde ahí empecé. Como estudiante de la Normal y secretaria de la Sociedad de Alumnas, me tocó participar en el movimiento del 68. Estuve en la Ciudad de México. Las normales rurales, había 31 normales rurales, estaban por todo el país y teníamos la FEX, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y pues participamos en el movimiento del 68, cada quien desde sus estados y eventualmente en algunas movilizaciones en México. Después del 2 de octubre, cuando todo el movimiento impulsado fundamentalmente por jóvenes, luchando porque se cumpliera la Constitución, no estábamos pidiendo otra cosa. Y fue, la respuesta fue el 2 de octubre, entonces eso, pues nos cambió la perspectiva. No es casual que después del 68 en todo el país se formaron
decenas de organizaciones de jóvenes que dijeron: salimos a las calles a protestar, a exigir el cumplimiento de la Constitución, las garantías individuales que estaban ahí consignadas, y la respuesta fueron las balas, pues vamos a responder de la misma manera. Y se formaron decenas de organizaciones guerrilleras donde participamos hombres y mujeres. Yo participé en el MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria. Fui detenida en 1973, presa política. Y posteriormente, gracias al movimiento popular que había en Chihuahua, 3 años después se logró mi libertad. Yo regreso a Chihuahua. Me incorporo en el Comité de Defensa Popular, que en ese entonces organizaba a hombres y mujeres que venían a la ciudad, pues, y no tenían vivienda, vivir en vecindades, arrimados, y finalmente esa gente se organiza. Invadimos muchas colonias para que las personas tuvieran su vivienda, y luego venía la lucha por la luz, por el agua, por las escuelas. Entonces fueron años de mucha movilización. Se multiplicó. Hay decenas de colonias aquí en la ciudad de Chihuahua que fueron fundadas por este gran movimiento por la vivienda. Ahí conocí a Gavino. Él era el que medía los terrenos donde luego se les entregaban los lotes a las personas. El único requisito era que se fueran a vivir, porque alguien que tiene donde vivir, pues no se va a un pedazo de tierra donde con cartón o como pueda va a vivir, ¿no? Entonces, pues la gente se iba y hacía sus cuartitos de cartón, y luego construía, y luego la escuela, y finalmente, posteriormente participé ingresé al PRD, ¿sí? Al PRD, fui diputada local por el PRD, y en esos años, en los años 90, surge también el movimiento en contra de la usura bancaria. Cientos, miles, millones en el país de personas que habían tenido un crédito, cuando se vinieron muy altos los intereses y el cobro de intereses sobre intereses, no pudieron pagar, empezaron a perder sus propiedades, la gente se organizó, se formó el Barzón. Aquí se formó el Barzón, y ahí fue donde también trabajamos defendiendo el derecho a la vivienda de pues miles de chihuahuenses que finalmente pudieron arreglar. Cuando el banco se dio cuenta que no se iba a poder quedar con las casas, después de 1 o 2 años de juicios, y que no permitíamos que se quedaran con las casas, evitábamos los desalojos, pues decidió negociar. Entonces la gente pues buscó la manera, lograron buenas negociaciones, y la inmensa mayoría de la población resolvió sus asuntos. Muy pocos quedaron todavía, pero fueron los menos. La gran mayoría pudo salir adelante. El que no se organizó perdió su casa. Y bueno, de ahí empezamos a trabajar. En una ocasión, en 1997, nosotras ya conocíamos la denuncia que estaba haciendo Esther Chávez Cano de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y lo veíamos en la prensa. En 1997 tuvimos un taller de liderazgo aquí en la ciudad de Chihuahua, y participamos mujeres de distintas organizaciones. Nosotros que veíamos el asunto de la vivienda, Mujeres por México, que la guerra contra Teléfonos de México por los cobros ilegales, etcétera, ¿sí? Y vino Esther y nos invitó a que nos solidarizáramos con su denuncia, y empezamos a hacerlo. Empezamos a replicar acciones que ellas hacían en Juárez. En el 2001, cuando se encuentran los 8 cuerpos de Campo Algodonero, pues es como la gota que derrama el vaso. Ya Ciudad Juárez era conocida internacionalmente, se hablaba de las muertas de Juárez. Sin embargo,
Campo Algodonero fue así, el colmo, ¿no? Entonces hay una irrupción muy fuerte en todo el mundo, rechazo, etcétera. Aquí nos constituimos en Mujeres de Negro. No éramos muchas. Entonces hacíamos cosas muy gráficas, muy vistosas. Pintamos cerca de 100 cruces de color rosa enfrente del Palacio de Gobierno, y en ese entonces el Congreso estaba en el Palacio de Gobierno y conseguimos con unos diputados que nos dejaran colgar unas mantas rosas que decían "ni una más". Luego formamos la palabra "ni una más" con nuestros cuerpos tiradas enfrente de Palacio de Gobierno. Pusimos una cruz, no la que está ahora, sino una más o menos a la mitad, más pequeña. Pusimos una cruz. En Navidad pusimos un árbol de Navidad y como regalo habíamos puesto ahí la renuncia del procurador. Queríamos que Santo Claus nos trajera eso. O sea, hacíamos muchas cosas que llamaban la atención. Y por otro lado, pues estuvimos exigiendo una serie de cuestiones que en relación con lo que habían sido los asesinatos. Eso fue en noviembre del 2001. En el 2002 aprendimos que no, la palabra feminicidio. Tuvimos una conferencia con Marcela Lagarde en Ciudad Juárez y ahí ella nos platicó todo lo que significaba el término. Entonces ya no hablábamos de las muertas de Juárez ni los homicidios de mujeres, sino ya hablábamos de feminicidio. Posteriormente, nos robaron la cruz. Estaba anclada en el piso, no era así de que algo que alguien pasa y se lo lleva. Era difícil quitarla. Sí, no se quitó sin que no se dieran cuenta en el Palacio de Gobierno. Entonces, se la robaron y dijimos, bueno, ya habíamos dicho cuando la pusimos, y si la quitan, ponemos una más grande. Entonces, cuando se la robaron, pues empezamos a protestar. Teníamos una manta larga, rosa, con letras negras que decía: "Patricio, devuélvenos la cruz". Un buen día llegaron las mujeres de blanco, mujeres que trajeron de Juárez, acompañadas de jóvenes con bats, nos rodearon y nos tronaban los bates en el piso. Pues nada, nosotros estábamos esperando el trancazo. Pero afortunadamente estaba el Congreso enfrente y no sé si estaban en sesión o por lo menos había diputados. Y no faltó quien fue y les avisó, y ya bajaron algunos diputados. Gabino era regidor en ese entonces, llamó a Seguridad Pública Municipal y bueno, no les quedó más remedio que irse con sus bat y retirarse. Entonces, finalmente la volvimos a colocar. Unos meses después la volvimos a colocar y como les habíamos dicho que si la quitaban íbamos a poner una más grande, pues la pusimos más grande. Nuestro objetivo era, primero, que las autoridades tuvieran todos los días frente a sí su incumplimiento respecto a la seguridad de las mujeres en Chihuahua. Desde entonces los gobernadores salen por atrás y también cambiaron el palco del grito de independencia para el otro lado. Pero entonces esa cruz era para recordarles que no habían cumplido con su obligación. Originalmente tenía 90 y algo de clavos la primera y poníamos un nombre en cada clavo. Hoy tiene casi 300 clavos y a veces ponemos 3 o 4 nombres en cada clavo. Y se ha convertido en un monumento muy visitado porque llegan los tours al Palacio de Gobierno y les llama la atención y van y ven la cruz y luego leen la historia por atrás. Y es de los monumentos más visitados. Siempre hay gente por ahí viendo. Y bueno, se ha convertido, le llamamos ahora los símbolos de la impunidad, porque ya hay otras cruces de otros hechos lamentables de violencia que se han dado.
Válgame, creo que ya me extendí mucho. Fue un muy buen resumen, Alma, de una trayectoria muy larga. Pero quisiera preguntarte, ¿cuál fue la primera acción del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres? Bueno, durante todo a ver, en el 2002, desapareció Paloma Escobar, aquí en Chihuahua. Su mamá, Norma Ledesma, desarrolló una actividad muy intensa de denuncia, pegando fotografías en los medios. Y un buen día, ella conocía a una persona cercana a su vecino, y ella sabía que él había andado en el CDP y le dijo, oiga, ¿cómo puedo localizar a Gavino? Entonces ya él le dijo cómo, se pusieron de acuerdo y se vieron ahí en la cruz. Ahí estaba también la compañera Lucha, que también era dirigente del Barzón y que en ese momento, o sea, ahí se vieron. Y a partir de ahí, cuando Norma iba a tener una audiencia con el gobernador, pero no quería ir como sola. Y entonces ya la acompañaron Lucha y Gavino. Y cuando les trataron de evitar la entrada a ellos, ella agarró a Lucha y le dije, es mi abogada, y la metió. A partir de ahí, no era solo Ciudad Juárez. Ya era un caso aquí. Y también muchas madres se habían acercado a Norma aquí en Chihuahua, que tenían hijas desaparecidas. Ya se habían acercado a Norma, entonces no era solo Norma, eran varias madres. Por cierto, quiero dejar algo muy claro. No es que en Chihuahua hubiera más crímenes que en otras partes del país o del mundo. Aquí hubo un movimiento de mujeres que lo hicieron visibles. Esa es la diferencia, ¿sí? Años después, no muchos, Marcela Lagarde fue diputada y en ese entonces Blanca Gámez también era diputada federal. Se promovieron una investigación sobre el feminicidio en México y resultó que Chihuahua estaba en los primeros lugares, pero no era el lugar donde asesinaban más mujeres. La diferencia es que aquí hubo un movimiento que los hizo visibles. Entonces, a partir de ese momento, se sentó además otro precedente. En la ley se establecía que las personas víctimas de un delito tenían derecho a la coadyuvancia. La coadyuvancia se definía como una persona de su confianza que podía auxiliarla. Entonces, Lucha les explica a las madres qué es esto y que hay que hacer un documento y que nombrarla, y la nombraron. Eso, ¿cuál diferencia se marcó? La autoridad tenía obligaciones, entre otras, darles el expediente, atenderlas, revisar líneas de investigación, etcétera, ¿sí? Pero a partir de ese momento, cada madre fue y exigió su expediente. Y lo que había sido una denuncia testimonial en Juárez, porque las madres decían, no me hicieron caso, no investigan, no esto, no lo otro, pero era testimonial, tiene un valor, pero siempre decía, pues es lo que dicen las mamás, ¿sí? Pero ya una vez que el expediente tiene 4 hojas, después de casi un año, pues es evidente que la autoridad no estaba haciendo nada. Entonces, se abre una posibilidad nueva para impulsar la justicia. Las madres ya tenían su expediente, ya se había revisado, ya lo habíamos analizado, y entonces cada determinado tiempo, una vez al mes, teníamos reuniones, se va a seguir esta línea de investigación, falta esto, falta aquello, y entonces ya hay una exigencia más directa. Y también lo empezamos a hacer en Juárez, ¿sí? Se funda Justicia para Nuestras Hijas, tanto Lucha, Gavino y yo, junto con Norma Ledesma, somos fundadores, junto con otros padres, las padres y las madres de aquí, se fundó Justicia para Nuestras Hijas, y justo estaban en un evento en Juárez cuando Marisela se acerca a Lucha.
En todo este proceso nos dimos cuenta que un alto porcentaje de los casos de asesinatos de mujeres tenían que ver con violencia familiar, ya sea por el novio, el amante, el esposo, ¿sí? Entonces, algunas de esas mujeres habían ido a denunciar y no las habían atendido. Entonces dijimos, bueno, pues tenemos que hacer algo para que esas mujeres sean atendidas antes de que las maten. Y decidimos, como Esther lo hizo en Ciudad Juárez, fundar Casa Amiga. Nosotros aquí fundamos el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que tenía como objetivo fundamental acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género. Y así es como nació el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Alma, este programa, que es conmemorativo del 16 de diciembre, día del asesinato de Marisela Escobedo, que aún sigue impune, ¿cómo fue que se acercó Marisela a ustedes? Bueno, entiendo, esa vez yo no fui a Juárez, Lucha y Gabino estaban en Juárez en una protesta con las madres de Juárez, que también ya tenía Lucha la coadyuvancia de sus casos, estaban en una protesta. Entiendo que Marisela, alguien le dijo, acérquese a ellas, y fue y habló con Lucha y le pidió que fuera su abogada. Y a partir de ese momento, pues Lucha se convirtió en abogada del caso de Marisela. Ya habían liberado a Sergio Rafael después de la sentencia de los jueces. Y a partir de entonces, Lucha se convirtió en abogada de Marisela. ¿Cuál sería una anécdota que nos pudieras compartir acerca de las veces que tuvieron oportunidad de convivir directamente con Marisela? Bueno, pues fueron muchas. Marisela era incansable. Cuando no andaba caminando el desierto de Juárez a Chihuahua, se iba de aquí a México y era difícil seguirle el paso, pero bueno, pues en múltiples actividades estuvimos, yo menos, ¿verdad? Yo menos, pero en general, tanto Lucha como Gabino la acompañaron mucho, de aquí en las acciones en México, etcétera. Y cuando se hace el escándalo, después de que liberan a Sergio Rafael, el gobernador Reyes Baeza estaba recién llegado casi. Y no es cierto. No estaba recién llegado. Ya habían pasado algunos años. Nombró una comisión para investigar el asunto de Rubí Freire, en la cual estaba la Comisión Estatal de Derechos Humanos, varias instituciones, y nos invitaron al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Entonces, bueno, pues para conocer bien, pedimos los expedientes. La Defensoría nos dio el que ellos tenían y la Procuraduría nos dio el que él tenía. Entonces yo me puse a sistematizarlos con ayuda de algunas compañeras del CEDEM. Hicimos una matriz y fuimos vaciando toda la información y entonces ahí nos dimos cuenta pues todas las tropelías que habían cometido desde Seguridad Pública Municipal de Juárez hasta los jueces. Entonces, después de hacer ya todo el esquema, yo tenía algunas dudas. Y en una ida a Juárez, nos fuimos los tres y nos quedamos de ver con Marisela. Nos íbamos a quedar ahí, estábamos en un hotel. Entonces, yo llevaba mi línea del tiempo, de todo lo que había ido pasando y los momentos en que yo tenía duda para que Marisela me aclarara cosas. Y cuando llegó Marisela al cuarto, pues parecía aula. Tenía yo toda mi línea del tiempo y entonces nos pusimos ahí a platicar. Y después se refería a mí como la señora de los papeles. De los papeles en la pared. Sí. Y entonces, bueno, ahí ella me fue resolviendo las dudas que yo tenía, aclarándolas. Incluso me dio una copia de su cuaderno donde ella tenía todos los apuntes.
Entonces, siempre que quería, pues, eh, pues no digo que divertirse, ¿verdad? Pero me decía, sí, la que pega muchos papeles en la pared. Te cotorreaba, Alma. Me cotorreaba. ¿Cuál sería la enseñanza que podríamos rescatar de la lucha de Marisela? Bueno, mira, en general, todas las madres, y hablo de las madres porque en toda la experiencia que tengo, sí han dado uno que otro padre, pero realmente son muy pocos. Generalmente es la madre. Investigan por su cuenta. Investigan por su cuenta, pero nunca conocí a nadie como Marisela. O sea, creo que esa investigación que ella hizo para dar con Sergio Rafael primero, y luego después de que lo dejan libre, encontrarlo en Zacatecas y luego volverlo a encontrar, es porque Marisela a fondo, se dedicaba a investigar y creo que eso fue lo que le costó la vida. Porque se enteró de muchas cosas que no eran, bueno, más bien le daban mucha vulnerabilidad y nadie como ella. Alma, hay en el país muchas mujeres que buscan a sus hijas. ¿Cómo podríamos la sociedad ayudarles? Bueno, mira, en principio, no satanizarlas. O sea, es muy común. La gente a veces de buena fe, ¿verdad? A veces de buena fe conoce a alguien que tiene una hija o un hijo desaparecido y para nada decirle, pues ya déjelo, pues acá tiene otros, atiéndalos, pues resígnense, ¿no? O sea, eso no hay que decírselos jamás. Y tampoco, hacer comentarios donde la responsabilizamos. Oiga, ¿no será que su hija se fue porque usted la traía muy cortita? ¿O no será que su hija se fue porque tenía muchos novios? Oiga, pues es que andaba muy rabona. O sea, no. O sea, tenemos que entender que lo que a ella le pasó no es su responsabilidad. No es su responsabilidad, es de las personas que se la llevaron. ¿Sí? Y entonces en nada ayudamos a la familia haciendo ese tipo de comentarios y asumiendo esas actitudes. Y pues ser solidarias. A veces hay que ayudarles a cuidar los niños, a veces o sea, no sé, hay muchas cosas que podemos hacer, acompañarlas. Y bueno, cada quien tiene su forma de afrontar esos problemas. Hay algunas que lloran, pues hay que dejarlas llorar. Hay gente que se refugia en la religión, pues que recen. Hay otras que parece que no les pasó nada. Es su forma de responder y no hay formas buenas ni malas. Cada quien expresa sus sentimientos, pues como es esa persona. Entonces no debemos cuestionarlas. Ay, no, pues si ya ni una lágrima ha derramado, ¿no? Pues ella no, así no resuelve, ¿verdad?, su situación emocional. Así es, hay que ser respetuosas del dolor de Claro, cada persona. y de la forma de expresarse, ¿sí? Y las mujeres tenemos una ventaja, fuimos educadas para sufrir, ¿sí? Entonces es muy fácil que lloremos, es muy fácil que le digamos a otra persona que tenemos miedo, que nos duele, pero los hombres, no, ¿cómo van a decir que tienen miedo? ¿Cómo van a decir que les duele? No, vea, a ellos les está permitido llorar en la cantina con el cantinero, ahí sí no hay bronca. Pero no demuestran sus emociones y son los que más sufren, justo por eso, porque no tienen la posibilidad de expresar sus sentimientos, de decir sus temores, porque son partes de la familia, porque, ¿no? O sea, ha sido como un freno en atender el problema emocional de los hombres, porque sufren igual que sufrimos nosotras. Pero no y lo no se expresan. dejan ayudar. Alma, como para ir cerrando esta entrevista, ¿algo más que te gustaría agregar?
Bueno, pues qué lástima que estamos 10 años después todavía exigiendo justicia. Pero pues creo que no debemos de cejar. Y bueno, la familia en otro país perdieron todo, se fueron con lo que traían puesto. En la familia de Marisela, pero han reconstruido su vida y siguen esperando que haya justicia. Y bueno, pues vamos a seguir insistiendo mientras podamos. Así es, muchísimas gracias, Alma, por haber estado en el programa y por compartirnos tu experiencia y parte de tu caminar. Continuamos en el programa de Nuestras Voces. Ya regresamos con la entrevista a Luli Hernández, madre de Pamela Portillo, que sigue en su búsqueda. Ya volvemos. Estamos de regreso en el programa de Nuestras Voces y ya nos acompaña en el estudio Luli Hernández. Luli Hernández es madre de Pamela Portillo, quien desapareció el 25 de julio de 2010. Bienvenida, Luli, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. Nos da mucho gusto contar con tu presencia este día, Luli, y pues nos gustaría conocer acerca de esta búsqueda que tú has hecho por tu hija Pamela, pero primero nos gustaría saber cómo fue esta desaparición. Bueno, como habías dicho, ella desaparece el 25 de julio del 2010. En ese tiempo, en el 2010, era muy seguido que se pusieran células de seguridad pública, militares y policías del estado para el trasiego de la droga y de autos robados. Entonces, ella el 25 de julio regresa de una fiesta donde andaba ella a las 2 de la mañana, llama para decir que va hacia casa, ya va de regreso. Y en un ratito más ya no sabemos de ella. Ya de donde estaba ella a la que era su departamento, su casa, tardaba de 15 minutos aproximadamente, pero ella dan las 3 de la mañana y no llega, y es cuando nos preocupamos porque ella ya había llamado que ya regresaba a casa. A las 4 de la mañana salgo a buscarla y lo que me encuentro en el camino es su auto con las luces encendidas, las puertas abiertas, todas sus pertenencias, excepto ella y su credencial de lector, no estaban en el auto. Pero el auto sí estaba y no estaba sobre la calle, sino sobre la banqueta. Entonces es cuando yo hablo para avisar que no está Pamela y pido que Seguridad Pública me ayude para encontrarla. No se presentó nadie porque llamé varias veces para que fueran a donde estaba yo con el auto y que no estaba ella. No se presentó nadie. Llega mi hermano, me dice que vaya yo hasta allá a la fiscalía a reportar la desaparición de mi hija. Cuando estoy allá, me llama mi hermano y me dice que hay militares diciendo que a mi hija se la había llevado el crimen organizado. 7 días después logramos 17 días después logramos de que nos entregaran los videos de cámaras. No los entregaron, perdón, no los enseñaron. Y nos damos cuenta que allí había una célula que nunca nos habían avisado y que sí tenían reportado en Fiscalía del Estado que había una célula ahí, pero jamás me lo dijeron a mí. Que había una célula
de policías del estado, militares. Ya había otros vehículos de reciente modelo y había también uniformados como si fueran del Cerezo. Eso es a grandes rasgos lo que sucedió. ¿Qué fue lo que continuó después de esta primera? Bueno, primero pues se dan cuenta toda la familia de que no está, que no regresa a la casa. Y luego, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, pues estuvimos en fiscalía. Bueno, quiero que sepa antes de todo que en ese entonces en fiscalía yo estuve desde temprano para reportar y no me atendieron hasta las 9 de la mañana. Que es cuando yo les digo que están los militares ahí en el auto de mi hija. Entonces, es entonces cuando Policía del Estado empieza a hacer el reporte de desaparición. Desde las 5 de la mañana que estoy allí hasta esa hora no habían hecho absolutamente nada, nada más me decían que esperara y eso. Entonces de allí empezó todo un calvario, nosotros yendo a la quinta zona a preguntar porque ellos sabían qué había pasado, pero eran muy herméticos. Nomás decían que el crimen organizado se había llevado a mi hija, pero no decían aún nada más. Nos damos cuenta que en ese mismo lugar, por otros militares, pues nos damos cuenta que en ese mismo lugar se desaparece también un militar, que también estaba antes de que yo llegara a encontrar el auto de mi hija, había estado una pick-up, y que es donde iba el militar atrás del auto de mi hija. Es entonces cuando empiezo yo a pedir que los militares respondan por mi hija, pero los militares decían que Policía del Estado, porque en el video también se veía una unidad de la Policía del Estado que entonces se llamaba CIPOL, esa corporación, y se echaban la pelotita uno a otro. Inclusive hubo pues una especie de guerrilla entre policías del Estado y policías militares, porque ellos decían que se habían llevado a su militar y que parte se habían llevado a mi hija, y los policías del Estado decían que no, que ellos habían llegado cuando ya no había nada, pero en realidad estuvo allí una célula y las que entonces estaban combinadas con policías militares, inclusive tránsito. Luli, ¿cuáles han sido los avances que se tienen sobre el caso de tu hija? Nada, simplemente, como lo digo y como siempre lo han dicho, ellos se echan la pelotita unos a otros y ellos dicen que no, y los del Estado dicen que no, los militares dicen que no, que ellos nada tienen que ver, aún estando el video. Y lo que hago yo es llevármelo a PGR, que es ahora la Fiscalía General de la República. Me lo llevo, pero sigue igual. Son muy tardados. He llevado informes que me han llegado muy, muy importantes. Y de hecho grabaciones, de hecho mensajes de militares, he llevado bastante información a la FGR, y apenas en enero me van a dar informes, en enero del próximo año. O sea que al fin y al cabo es lo mismo. Esto es por parte de las autoridades. Luli, ¿cuáles acciones has sentido tú que han sido avance, que no sean por parte de las autoridades, sino qué actividades o acciones que hayas llevado a cabo tú y tu familia
sientes que te han dado un avance en saber información sobre tu hija? Bueno, o sea, si nosotros seguimos buscando, yo he seguido arduamente buscando información. En un principio, yo, como era un caso delicado, lo que hice fue no involucrar a mi familia mucho y buscar yo lo más posible, pero recibí muchas amenazas, recibí demasiadas amenazas que inclusive llegaron al punto de cuando éramos conocidas, casi amigas, Marisela y yo. En tu lucha, Luli, conoces a Marisela, que también pues estaba buscando a su hija. Y entonces ustedes dos conviven en algunos momentos de estas manifestaciones. No sé si nos pudieras compartir cómo fue este acercamiento entre dos madres que están buscando cada una a su hija. Ok, bueno, Marisela estaba buscando ya más bien justicia. Yo conozco a Marisela aproximadamente 2 meses después de que pasa lo de mi hija. En una manifestación que hice, una velada en frente del Palacio de Gobierno. Hicimos una velada, llevábamos velas, creo que fue alguien a cantar. En ese momento yo estaba en otro canal y no recuerdo en realidad. Fue alguien a cantar una canción por Pamela y estábamos allí y es cuando conozco a Marisela. Ya la había visto en las manifestaciones y todo, pero ese día se acerca ella a mí. Ella fue quien se acercó a mí y me dijo, mire Luli, nadie va a buscar a su hija. Sí sirven las manifestaciones porque tenemos que buscar justicia, sirve todo, pero usted es quien va a buscar a su hija, porque nadie la va a buscar. Por experiencia propia me dijo, nadie la va a buscar. Si usted mueve los hilos de esta búsqueda, es entonces cuando se va a hacer algo, cuando tal vez la encuentre, como quiera que esté, pero nadie. Ese fue la enseñanza de ella, no dejar de mover los hilos de la búsqueda para que se hiciera algo. Ella era una guerrera increíble. Se le facilitaba más que a mí la búsqueda, pero fue lo que me enseñó ella, no quitar el dedo del renglón para buscar a mi hija. Esa fue la enseñanza de Marisela para mí. Luli, ¿cómo puede la sociedad en general acompañar o ayudar a todas estas madres que siguen en la búsqueda de sus hijas y que pues por parte de las autoridades es muy poco lo que se ha hecho, pero como sociedad, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero, no estigmatizar los casos, no, ¿cómo se dice? No criminalizar los casos. Es el primer punto, porque se escucha, y los hemos escuchado nosotros, una de las cosas, si estamos haciendo una manifestación, ya están de nuevo las locas, ya están de nuevo buscando lo que no van a encontrar. Y luego la otra es, en algo andaba su hijo, su hija. O sea, no se sabe, ya se han dado cuenta muchas personas que tienen desaparecidos, se han dado cuenta que desaparecen tal vez de su casa al trabajo, tal vez de su casa a la escuela. Entonces, es lo primero, no criminalizar a los desaparecidos. No puedo decir que ninguno andaba, no puedo tampoco decir que todos andaban, pero si alguien andaba en malos pasos, hay autoridades para que se les lleve un proceso, no para desaparecerlos. Por ejemplo, en el caso de mi hija fue desaparición forzada. O sea, si fuera, yo sé que no,
el caso, pues hay un proceso que se debe de llevar legalmente. Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, las redes sociales. No ayudar en vez de criminalizar. Nada cuesta, como se pide, poner el puntito ya, en vez de hablar mal de las personas, de los familiares con desaparecidos o de los desaparecidos. A mí me llama mucho la atención eso. Luli, ¿tú sentiste que en esta búsqueda hubo personas que se alejaron de ti? Sí. Mucha gente. Sí. ¿Qué mensaje les podríamos dar a la sociedad que está alejada? Las personas están alejadas de esta realidad de las desapariciones, de los feminicidios. Hay muchas personas que creen, como tú lo estás diciendo, que es porque las personas estaban en malos pasos o estaban metidos en cosas. Sin embargo, este es un delito, y cualquier delito que nadie merece, que ninguna persona tendría por qué vivirlo como un castigo. ¿Y cuál sería tu mensaje como para a estas personas que están alejadas y que viven en una burbuja en la que creen que esto no sucede y que le sucede solo a unas cuantas personas, cuando es una realidad de la sociedad en general, de México y de otros países? De muchos países. Bueno, yo le diría a esas personas que piensan de esa manera, que se informaran un poquito. Hay muchas redes sociales abiertas, muchas páginas donde se pueden dar cuenta precisamente qué es lo que está pasando. No podemos decir que un niño de 6 años, 5 años, 7 años desaparece porque estaba en malos pasos. A esos niños, bueno, entonces su mamá no lo cuidó. Entonces, tienen que criminalizar a alguien a fuerza, si no es al desaparecido, al familiar. Entonces yo les pediría, no hagan esto, o sea, ayudemos en vez de hacer el daño. A cualquiera le puede pasar. Bueno, yo recuerdo, antes de que pasara lo de mi hija, que veía las manifestaciones, nunca dije locas ni nada. Yo hacía otro que también está mal. Decía, ay, pobre gente. Pero jamás me detuve a saber qué pasaba. Imaginaba, ay, pobre gente, ay no, tanto tiempo sin saber nada de su hija. Yo tengo 2 hijos, una hija y un hijo, y decía, ay no, qué feo. Pero no, de lejos. Otra cosa que también yo en lo personal, cuando dice nuestro expresidente Fox que las muertas de Juárez no venían de misa. Entonces, yo le pregunto, o sea, ¿tengo que venir de misa para no desaparecer? Entonces, a otros lados no puedo ir porque se me desaparecen. Entonces, en aquel entonces pensé eso, pero jamás me preocupé y dije, a lo mejor, ay no, pues sí, a lo mejor. Entonces nos enfrascamos o nos enganchamos con un mal comentario y le hacemos caso. No hagamos caso a los malos comentarios, porque lo único que hacen es dañar. Mejor seamos más sensibles a lo que nos está pasando a todos, a muchos en México. Creo que ahorita ya es como en todo, no está exento a alguien de conocer
a una persona que desapareció o a un familiar de una persona que desapareció, porque ya somos muchos. Así es, Luli, y sobre todo saber que le puede pasar a cualquier persona. Si le pasa a los niños, a los bebés, a cualquier persona le puede pasar, pasa a adultos mayores, pasa de todo. Entonces, no estamos exentos, nadie. Luli, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista? Pues no, simplemente si alguien ha visto a mi hija o si mi hija ve este video, que sepa que la estoy buscando y que no dejaré de buscarla nunca. Muchas gracias, Lili, por tus palabras, por compartirnos esta experiencia. Seguimos en la búsqueda de Pamela Portillo, y no solo tu mamá y tu familia, la sociedad chihuahuense. Seguimos en la búsqueda y estamos para acompañar a los familiares y a todas las personas que atraviesan por esta terrible situación. Muchas gracias, Luli, nuevamente por estar aquí en el programa. Tienes las puertas abiertas para venir a dar más información sobre cómo va tu caso o cualquier cosa que nos quieras compartir. Continuamos Gracias. Con un poco más del programa de Nuestras Voces. Ya volvemos. Ya estamos en entrevista con Carlos Spector, abogado de migración, nacido en El Paso, Texas, y es alguien que lucha por obtener asilo político para los mexicanos que huyeron de la violencia. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes, como siempre, con estos compañeros de SEDEN por más de 25 años. Así es. Pues es un honor que esté también en el programa de Nuestras Voces y quisiéramos empezar contando un poco acerca de Mexicanos en Exilio. Si nos pudiera platicar cómo fue que nació esta organización. Pues mira, en 2008, cuando el presidente Calderón manda el ejército a Chihuahua en marzo de 2008, inicia una serie de abusos de derechos humanos en las comunidades chihuahuenses. Y a través de eso mucha gente sale huyendo. Desplazaron a mucha gente, actuando supuestamente como policía, intentando investigar el narco, las actividades del narcotráfico, y obviamente por falta de entrenamiento y su historial, resultaron abusando a mucha gente. Y en esa época me salieron unos periodistas, 2008, huyendo a Chihuahua. Empezaron a llegar varios derechos humanistas. Eran los primeritos que vinieron en esa época, poco después. Era un periodista de Ascensión, Emilio Gutiérrez, la familia Reyes de Guadalupe, y la activista de derechos humanos Cipriana Jurado. Inmediatamente, no más con eso, me di cuenta de que hay un patrón aquí, y el patrón es que vinieron al norte inicialmente para silenciar a la comunidad política, para que no hubiera testigos contra los abusos, el periodismo, los derechos humanistas, y una familia, pues, Reyes Salazar, de la izquierda de Guadalupe. No era coincidencia de que todo eso sucedió a la vez. Y en ese momento, pues sigue saliendo mucha gente. Y no podemos recibir a toda esa gente que viene pidiendo asilo político. No podemos educarlos, no podemos manejarlos. Era yo el único abogado, un bufete muy pequeño con 3 empleados.
y empezamos a hablar con los grupos de derechos humanos aquí en El Paso y por todo el estado de Texas. Y nadie estaba tomando casos de asilo político mexicano. Uno, porque eran muy difíciles, y yo decía, pues precisamente por eso se toman los casos, porque son difíciles. Y a la vez estaban adoptando la narrativa del gobierno norteamericano de que como no estaban huyendo una guerra civil y no estaban huyendo precisamente el Estado, entonces no era asilo político. Y obviamente no entendían las condiciones en el país y el papel del Estado, especialmente el ejército en ese momento y su relación de la criminalidad con el Estado, lo que nosotros llamamos crimen autorizado, y ayer se publicó un libro precisamente sobre la teoría y realidad del crimen autorizado. Y eso realmente nos impulsa. Uno de los primeritos que llegan, que se convierte como activistas con nosotros, era Juan Fraile Escobedo. Entonces, a través de la relación con CEDEM, me avisan, Gabino me habla, ya me habla y me dice, Juan está detenido. Y obviamente fui a verlo en el centro de detención en Otero, y pues estaba detenido varios meses, batallamos mucho para sacarlo. Pero a fin de cuentas, él resulta ser formalmente uno de los fundadores de Mexicanos en Exilio. Entonces hay una relación muy bonita, muy estrecha con CEDEM y con los grupos de derechos humanos. Y la postura siempre nuestra era decirle a CEDEM y a la comunidad mexicana en México de que lo último que quieren hacer es pedir asilo político. Obviamente, como la familia Escobedo, no había otro. Ya cuando los grupos de derechos humanos dicen, sabes que la situación está gravísima, ahí te van, cuídame. En ese sentido, pues he recibido varias familias así, los Reyes es igualito. Y la gran mayoría de la gente era gente que había denunciado el abuso o la negligencia o la incapacidad o falta de deseo de investigar los desaparecidos. La gran mayoría de ellos eran mujeres. Entonces, en ese momento decimos yo y Sandra, mi compañera, ex sindicalista de la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, de que pues, no podemos hacer todo y nadie nos está haciendo absolutamente nada. Entonces, lo que decidimos con los recursos que teníamos es defender a los que defendían a México, con el doble fin de ayudar a esos que denunciaron en México, seguir denunciando, que no sirve la expulsión como válvula de escape. Y a la vez tratar de aculturarlos y arreglarlos aquí para que puedan tener un nivel de estabilidad, porque muchos, no muchos, todos llegaron bien cateados, bien traumatizados. Entonces el fin era binacional. Y en eso, pues, ¿y cuáles casos vamos a aceptar? Pues, ¿quién ha llegado? Vamos a aceptar a los periodistas, a los derechos humanistas y a los activistas sociales. ¿Cuáles son esos? Las Maricelas. Las madres que son obligadas a defender su familia y buscar su familia, que confrontan el Estado inicialmente solos, denuncian, no se callan, los hostigan, los matan. Lo que pasó con Marisela es el caso más icónico, emblemático, creo no solamente de México, sino de toda América Latina. Y así se forma. Carlos, ¿cómo en los procesos de asilo político, cuánto tiempo se llevan? Como para darnos una idea de todo, cuánto dura un proceso de asilo político. Pues mira, eso depende realmente si estás detenido o no. Y el problema que tuvimos inicialmente y seguimos teniendo aún ahorita es
que cuando uno es detenido, vamos a empezar, bajo la administración del presidente George Bush Jr., antes de Obama, empezaron un proceso de encarcelar al hombre. Casi cualquier hombre que llegara pidiendo asilo político lo llevan al campo de migración y no lo sueltan. El que se presenta en el puente no puede pedir una fianza con el juez porque lo agarraron en la entrada, es una institución legal, no ha sido admitido, no tiene protección de la Constitución, pídele a la migra que te suelte. Entonces, el arresto, la detención y la liberación está todos en las manos de los chotas. Entonces, ellos reciben sus órdenes el brazo ejecutivo, son títeres, achichincles del ejecutivo, y depende la política de ellos. Y lo que quería hacer es mandar un mensaje a la comunidad mexicana, tanto aquí como en la frontera de México, en Chihuahua, de que te va a costar si pides asilo. Primero que llegó era Emilio Gutiérrez Soto, estaba detenido casi un año, tomó una campaña internacional para sacarlo. Y eso fue el primer paso en crear una política punitiva de detención, la detención prolongada para desanimar al hombre. Entonces, cuando llegan las familias, se les ocurre, y el modelo era aquí en El Paso. Cuando llega, cuando llega la familia, con la niña y la esposa, todavía nomás arrestan al hombre y sueltan a la familia, causando el problema de necesitar dos abogados, uno para el caso en el centro de detención, uno en la corte de los libros. Y no te asignan abogado, entonces es difícil encontrar uno menos dos. Entonces, el detenido se frustra cuando no lo sacan y empieza a quejarse, a frustrarse por la tortura psicológica de estar sin la familia y detenido y tardando el caso 6 meses, 7 meses. Y cada vez que te daban una audiencia era por 4 horas y en 4 horas no podemos ver nada. Entonces la posponen por otros 3 o 4 meses. Era la política. Mientras la familia dice, ¿qué hacemos? Él se deporta de la familia o se queda sin él o se regresa. Años después, y más recientemente, empiezan a encarcelar a la familia. Entonces se desarrolla que llegan al nivel de nomás encarcelar a los niños. Entonces fue toda una política de detención y de castigo que han utilizado hasta el momento de llegar, de ya no dejarlos ni entrar en el país. Ahí están en Juárez con el programa de MPP, que yo digo que MPP significa muy pocas probabilidades. Entonces a los centroamericanos no les dejan entrar, a los mexicanos tienes que esperar también, aunque es violación de la ley. Pero sin embargo, dependía de eso. Entonces, puede ser, ¿cuánto se queda uno en el campo? Hasta que ya no aguanta, generalmente. Y si no lo sacamos inmediatamente va a ser difícil. Cuando el caso está en el centro del paso de los casos de los libres, eso puede tardar muchos años. Todavía tengo casos de esa época, todavía tengo el caso del hermano de Marisela 10 años después, todavía, pero tiene un permiso de trabajo. Hay ventajas, muchos no tienen permiso de trabajo, entonces están sin estado legal, pero no detenidos. Entonces, es una serie de barbaridades, pero yo sé que pudiera haber dicho 1 año o 2 o 10, pero creo que merece una explicación
porque fue la detención que definía y define la política migratoria. Encarcelar a gente para desanimarlos y mandar un mensaje. Y nosotros protestábamos y lo que nosotros no nos dábamos cuenta es que las protestas nuestras servían, servía al gobierno norteamericano para ayudarles a promover la realidad de que si llegas te van a encarcelar. Obviamente a nosotros nos interesa avisar al pueblo de la verdad, pero nosotros en un sentido trabajábamos por ellos en el centro de comunicación sin querer. ¿Tiene conocimiento de que se lleve a cabo esta misma política en otros países cuando se pide asilo político? En Australia pues, son pocos, pero realmente en Australia, por un lado, en algunos pueblos europeos, Austria, no son tan duros, pero sí tienen restricciones, pero principalmente, y también en Inglaterra, y empiezan a hacer esto en Canadá. Al nivel tan descarado y cruel, no hay otro país que realmente ha desarrollado la política antimigrante a este nivel. Y bueno, hablando específicamente del caso de Marisela, que ya nos comenta que, bueno, fue una de las maneras en las que se conocieron con Juan Manuel. ¿Cuántas personas o cómo fue el proceso específico de la familia de Marisela Escobedo al entrar a Estados Unidos? Pues era interesante porque Juan y Ricardo fueron encarcelados con Alejandro. Y casi inmediatamente sueltan a Alejandro, 2 o 3 meses, unos 4 o 5 meses después, sueltan a Juan y a Ricardo lo detuvieron 6 o 7 meses. Es decir, todos entran el mismo día, huyendo el mismo terror de la misma familia y los tratan así. Y esa es la tortura china, ¿no? De fregarte, dice. Y muchas veces la política no tiene lógica. Entonces, eso cambia eso. Una de las esposas de uno de ellos entra con Nica y a ella la arreglamos primero es buena pregunta porque se presta para entender los dos caminos hacia el asilo. Ella entra y como entró legal, puede hacer su caso con la migra o una solicitud afirmativa sin ser detenida. Y es una audiencia con un oficial. Y si estás detenido, te pueden detener y no te tienen que soltar y es ante un juez y un fiscal. Entonces, esa es la diferencia en los dos. Y ella se arregla primero. Y los otros, pues Ricardo todavía está pendiente. Entonces, realmente, esos eran los principales en términos de los hijos inmediatos, la familia inmediata de Marisela. ¿Y cuál es su situación legal actual? Pues él todavía, ya en estos meses vamos a tener unas audiencias y ya vamos dentro de creo que un año tendríamos quizás la última audiencia. El último caso que ganamos fue Juan en 2015. Entonces, él ya es residente, inclusive después de 5 años ya se puede ser ciudadano y por varias razones no muy entendibles, el caso
Ricardo está en otra ciudad, no está en El Paso. Y el rezago de ser de una ciudad mayor es mucho más cierto. Actualmente, desde Mexicanos en el Exilio, ¿a cuántas personas se acompaña, Carlos? Pues mira, llegamos a ser como unos 50 familias, quizás un poquito más, pero realmente lo que surge es que Mexicanos en Exilio no es una organización en el sentido creo que tradicional. Sí tenemos una mesa, pero es muy informal y realmente lo que les reúne es el dolor, el exilio, trauma y sus casos legales. Entonces nos reunimos para eventos políticos en el apoyo de una de las familias. Entonces, o si hay un ataque contra la familia Guadalupe, los de Guadalupe, los de Delicias y Parral o Casa Grande, donde se nos reunimos y todos protestan. Entonces es un grupo de autoapoyo político en ese sentido. No recibimos dinero de fundaciones, ellos viven de su trabajo y realmente como los casos toman tanto tiempo, tiene su lógica que realmente fue desarrollándose sin poder tomar crédito de ese modelo organizativo, sino lo que funcionaba y lo que funciona. Eso incluye obtener asistencia psicológica, salud mental para ellos. ¿Cuánto tiempo le toma a una familia que está pidiendo asilo político adaptarse a esta vida en otro país? Yo creo toda una vida. Los que empiezan, mira, tenemos los casos ya tanto tiempo que ya estamos viendo que son los niños que se empiezan a adaptar. Llegan chavos, 3, 4, 5, 6 años de edad, 2 años ya hablan inglés, en 3 o 4 ya son pochos. Entonces, como no van a México porque no pueden, entonces ellos se empiezan a adoptar. Entonces, la segunda generación. Pero yo creo que la realidad del exiliado, especialmente refugiado, creo universalmente es lo mismo. Realmente nunca están cómodos, nunca se adaptan. Y la realidad de los mexicanos en exilio aquí en la frontera, lo cual la mayoría son del Valle de Juárez, de Guadalupe, de Frageles. Sufran, como ellos han dicho, sufran más que los que están en Los Ángeles o en Detroit o Nueva York, porque ellos pueden ir a Facebook y ver dónde se casaron en Guadalupe, desde ahí dónde está enterrada mamá. Entonces, eso es más doloroso, más penoso según ellos. Y eso realmente les recomiendo un documental que hicieron de mexicanos en exilio que respondiendo a esa pregunta precisamente, que se llama Guardián de la Memoria, y este año ganó el Ariel en México de documentales, Marcela Arteaga, y es muy bonito. Muy bien, pues algo más que te gustaría agregar como parte del aniversario del caso de Marisela, del asesinato que sigue impune y de pues el feminicidio de Rubí. Yo creo que especialmente esta entrevista con usted y sus organizaciones, creo para el público es importante saber que nuestra relación a través de los años
sirve como un modelo. Y de nuevo, no es nada formal, pero es algo que ha surgido de la necesidad. Y para mí, la gran lección de nuestra relación de CEDEM y Mexicanos en Exilio es la relación de derechos humanistas trabajando juntos binacionalmente, sabiendo cuándo utilizarlo. Y en estos casos realmente siempre es la necesidad. Porque yo siempre he hablado, he tratado de educar a la gente en México que no piden asilo, cuando los jueces me critican y los ICE agents, los agentes me han dicho que me iban a investigar porque yo iba a México reclutando gente para pedir asilo. No, es lo contrario. Yo les digo, lo último que tienen que hacer es pedir asilo. Sin embargo, si realmente es cuestión de vida y muerte, pues no hay otra, son patadas de ahogado. Entonces, yo creo que la lección es que debemos de ver a México y México nos debe ver a nosotros como una oportunidad que debe ser parte de la herramienta social política que podemos utilizar. ¿Cuándo nosotros podemos denunciar a México por parte de las familias? ¿Cuándo podemos exigir justicia de los familiares que se quedaron? ¿Y cuándo ustedes pueden hacer lo mismo y mandarlos a gente que han oído? Y también CEDEM ha venido a nuestras oficinas a dar charlas sobre la ley de víctimas y cómo se aplica a los mexicanos en el extranjero, lo cual por nosotros sigue siendo un reto, no un reto, el reto principal de poder educar a los mexicanos en exilio, de poner quejas que no hacen por miedo cuando huyen y no hay comprobantes de que algo sucedió, no hay contabilidad y a fin de cuentas no hay acceso a la justicia. Entonces todavía hay mucho que hacer, pero realmente es la práctica que desarrolla el conocimiento y todos los fracasos también, que es el golpe que avisa. Nada más, y agradecidos por el trabajo que han hecho y la participación que me han permitido, no solamente con la familia Escobedo, pero con las niñas y familia Alvarado. Otro caso que un día podemos hablar un poquito más, y quizás ustedes las pueden entrevistar, porque ellos, a las niñas les tocó ir a la high school y ya no son cochas, pero ahí van, pero siempre serán mexicanos en su corazón, y les va bien y siguen apoyando a CEDEM y la lucha de su pobre madre. Así es, otro caso emblemático también y bueno, que se acompaña desde las dos partes, por parte de Mexicanos en el Exilio y por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Más adelante, claro que sí, las puertas están abiertas de ese programa de Nuestras Voces para poder ahondar en este otro caso también. Bueno, agradecemos a nombre del CEDEM y del programa de Nuestras Voces que haya podido brindarnos esta entrevista y esta información desde Texas, y pues continuamos con un poco más de Nuestras Voces. Ya volvemos para dar cierre a este programa. Gracias. Adiós. Saludos a todos. Así concluimos el programa de Nuestras Voces. Agradecemos a las personas que estuvieron en el programa, que son Alma Gómez, Luli Hernández y Carlos Spector. Además, agradecemos a Trompeta Films por la realización de este programa. Acompáñenos en nuestra próxima emisión el miércoles 23 de diciembre a partir de las 12:30 del mediodía, donde abordaremos información relevante en materia de derechos humanos con mi compañera Anabel Holguín. Siga nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua y en YouTube como CEDEM Chihuahua. Mi nombre es Marcela Zamudio y Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en la próxima. Hasta pronto.